Dios les bendiga a todos mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Pedro Gutiérrez. Quiero saludar de manera muy especial a la iglesia Alibey, aquí en Tame, también a la iglesia de la Esperanza, en el barrio Rincón de la Esperanza. Quiero saludar a todos los amigos que nos oyen y nos ven a través de estos medios. También saludo de manera muy especial a nuestra autoridad, el presbítero Willington Miranda, de la zona 93. Doy gracias a Dios por este privilegio que el Señor me concede y a Él le doy toda la gloria y toda la honra. Quiero que leamos la palabra de Dios y lo hacemos en Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gloria a Dios. Hoy vamos a meditar en este pequeño consejo de la palabra de Dios bajo el principio de autoridad. La autoridad es un principio bastante amplio que la palabra de Dios nos muestra. Desde el momento y antes de nacer estamos sujetos a autoridad. En el momento que un bebé nace hasta que muere y aún en la eternidad, usted y yo vamos a estar sujetos a autoridad. Quiero empezar diciendo que la máxima autoridad es Dios y que todas las autoridades establecidas por Él aquí en la tierra emanan de Dios. De una o de otra manera podemos decir que todas las autoridades deben darle cuenta a Dios. Por eso es importante nosotros que estamos aquí en esta tierra, que estamos sujetos a autoridad, bien sea autoridades civiles, autoridades administrativas, policivas, judiciales y aún las autoridades religiosas. A Dios le agrada que toda persona se someta de manera respetuosa a las autoridades impuestas por Dios. De Dios viene esa autoridad. Quiero decirle que a Dios le agrada que se respete la autoridad. Cuando hay una persona, un individuo que respeta a su autoridad le respeta. La palabra de Dios dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Este principio de autoridad lo que nos hace y nos ayuda en nuestro diario vivir es que no acarree problemas ni dificultades. Este principio nos evita los problemas, nos evita las peleas, nos evita las confrontaciones, bien sea en la casa, en el hogar, en la familia, en el barrio, en la ciudad, aún en el país. Cuando hay una sociedad que respeta a sus autoridades, llámese autoridad, cualquier autoridad, amén. Para no entrar en detalles, cuando alguien respeta y acata las normas, pues no va a tener de qué preocuparse. Cuando hay una persona que respeta las normas, no tiene problema de que su autoridad le pregunte, le detenga, bueno, y usted muéstreme cómo está en algunos asuntos de documentos, etcétera. Cuando usted no tiene nada que esconder y no tiene problemas con su autoridad, usted puede andar tranquilo. Hoy vemos una problemática y es que el mundo entero
está bajo la amenaza del COVID-19 y muchas personas no están respetando la autoridad. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que ellos quieren hacer, sencillamente porque no respetan a su autoridad. Amén. Y tampoco enseñan ni dan el ejemplo de que esa autoridad se respete. Debemos obedecer las autoridades establecidas por Dios porque eso le agrada a Dios. Nos ahorramos problemas cuando usted y yo aplicamos el principio de autoridad. Cuando usted respeta su autoridad le respeta a usted, tal como dice la palabra de Dios. Pero hoy hay un problema, y es que en la sociedad, amén, las personas no reciben, ni tampoco aceptan, ni reconocen a su autoridad. Y eso genera ciertas falencias dentro del hogar y dentro de la sociedad. Y una de las cosas es respetar a la autoridad. Cuando la madre o el padre se refiere al edil, a un presidente de junta de acción comunal, de una manera despectiva, inapropiada, sus hijos que le están escuchando van a aprender eso, esa conducta equivocada, a no respetar la autoridad. Cuando hay una madre que no respeta la autoridad de su padre, amén, pues sus hijas van a aprender a no respetar la autoridad del hombre. Pero ¿qué pasa? Existe un problema de que muchas personas, y más que todo nosotros los hombres, por ser la cabeza del hogar, por ser los delegados para ejercer esa autoridad, se pasa a un abuso de autoridad, menospreciando. Hoy, que la mayoría de personas en el mundo entero se encuentran confinadas en sus propias casas, se está presentando un problema. Y ese problema se da porque no se respeta los principios bíblicos, y en este caso es el principio de autoridad. Cada uno quiere hacer lo que bien le convenga. Cada uno quiere tomar sus propias decisiones. Nadie se quiere sujetar al otro. Y eso genera un problema. Genera un problema porque la autoridad es la cabeza, bien sea en el hogar, bien sea en una institución, bien sea en una empresa, bien sea en un municipio y aún en la misma iglesia. Cuando dos personas o más deciden ser la autoridad, eso genera un problema. Y es un problema en la casa, cuando empiezan cada uno a compartir, a estar mucho más tiempo el uno del otro, y empieza a haber un problema porque empiezan a haber roces, porque no se respeta la autoridad. Quiero decirle, querido amigo, querido oyente, los principios de Dios nos ayudan, nos llevan a la salvación, pero nos dan mecanismos para poder vivir en paz. Si usted aplica el principio de autoridad, si usted ejerce la autoridad conforme Dios lo ha establecido, sin ir a abusar de esa autoridad, en su casa habrá paz, habrá gozo. Es algo fenómeno, por así decirlo, cuando dos quieren ser la cabeza, cuando dos quieren ser los que mandan, y eso genera un fenómeno, algo extraño. ¿Usted se imagina un ser humano con dos cabezas? No, eso es terrorífico. ¿Usted se imagina un animal con dos cabezas? Eso causa asombro, causa admiración. Dice, no, esto no es normal. Lo mismo pasa cuando en el hogar dos quieren ser la cabeza. Y debemos recordar que la máxima autoridad en un hogar es Dios. Y que Dios da lineamientos de cómo debe ser ese trato, amén, de autoridad. Es verdad,
muchas personas nos encontramos en cuarentena y las relaciones interpersonales se están viendo afectadas porque no se respeta la autoridad. El adolescente no quiere obedecer a sus padres. La esposa no quiere obedecer a su esposo. El esposo no quiere obedecer a las autoridades administrativas del municipio o de la nación. Y esto conlleva en una cadena de eventos que lo que trae es malestar, que lo que conlleva son problemas, es discordia. Cuando hay un hogar, cuando hay una familia, cuando hay un creyente que respeta la autoridad, bajo este principio bíblico, tiene menos problemas. Cuando hay un creyente que obedece a su autoridad, cuando hay un líder que obedece a su autoridad, pues tiene menos cosas de que llamarle la atención. Querido amigo, querido hermano, debemos respetar nuestras autoridades. Pero nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. Si yo me refiero a mi autoridad de cualquier manera, sin respeto, ellos un día harán lo mismo. No solamente conmigo, sino que lo harán con sus autoridades. Porque dice mi papá, mi mamá, trata a fulano de tal que es autoridad de cualquier manera, de manera despectiva, y ellos van a querer tener el derecho de hacer lo mismo. Querido padre y querida madre, si sus hijos no le respetan, es porque usted le ha dado un mal ejemplo de autoridad. Toda autoridad viene de Dios. Todas, absolutamente todas, han sido establecidas por Dios. Cuando alguien resiste a su autoridad, acarrea problemas y dificultades. El consejo de la palabra de Dios en esta hora es que respetemos a nuestras autoridades, que nos sometamos a nuestras autoridades superiores, sin importar qué grado de estudio tenga usted, o aún si no lo tiene, todos debemos sujetarnos a las autoridades. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando una persona o un creyente no respeta su autoridad. Entonces, todo lo malo que hace, lo maximiza, lo muestra. Las cosas que hace bien, las minimiza o las ignora. Hoy estamos llamados por Dios a respetar a las autoridades, a sujetarnos a ellas, porque eso es lo que a Dios le agrada. Querido amigo, querido hermano, quien honra la autoridad recibe honra. Tener en cuenta, hermano, amén, de no abusar de la autoridad. Existe una línea muy delgada entre ejercer autoridad y manipular. Hay que tener mucho cuidado en eso. Muchos hogares tienen problemas. ¿Por qué? Porque no se respeta la autoridad. Yo quiero decirle, querido amigo, querido oyente, querido hermano, que Dios ha establecido al hombre y a la mujer, amén, y sobre todo al hombre como cabeza, pero debemos contar con la opinión de nuestra esposa. Es importante, porque eso evitará muchos problemas y muchas discusiones. Si usted toma los consejos de su esposa, si usted logra dialogar con ella, sabiendo que usted es la autoridad, que ella le respeta, pero hay un proyecto, hay una decisión importante que tomar, es bueno que la tomen entre los dos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si se equivocan, ninguno podrá echarle la culpa al otro. Fue una decisión tomada en conjunto y eso ahorra muchos problemas, y más ahora donde estamos conviviendo por mucho más tiempo en cada uno de nuestras casas.
Querido amigo, querido oyente, yo le motivo en esta hora, amén, para que este principio de autoridad no esté ausente en su hogar. Es triste, es lamentable que a veces por la falta de la figura paterna de un hombre en un hogar, una mujer tenga que ejercer la autoridad porque no hay un hombre que se pare en la brecha, que pueda ejercer esa autoridad. Amén. Y también debemos recordar que nuestros hijos serán el reflejo si usted y si yo respetamos a nuestra autoridad. Amén. Todos estamos bajo esa autoridad. Quiero decirle, querido amigo, querido hermano, que debemos respetar a nuestras autoridades. Yo también quiero decirle, estimar mis respetos también a mis autoridades que me presiden. Amén. Pero tenemos que hacerlo de corazón. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Querido amigo, querido oyente, el principio de autoridad nos ayuda a evitar muchos problemas, muchas dificultades. La palabra de Dios dice, no quiere tener problemas con la autoridad. Amén. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hay que respetar. Si nos dice no puede salir, pues hay que respetar. Dios hará de alguna manera, Dios en su misericordia nos ayudará, pero tenemos que respetar a nuestras autoridades. Dios me les bendiga y que Dios a través de su Espíritu Santo sea quedando en nuestra memoria este consejo de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil y aquí hay un principio que podíamos hablar muchas más cosas del principio de autoridad. Pero en esta oportunidad y viendo todo lo que hay presente, pues es un llamado de parte de Dios a respetar las autoridades. Bien, hermanos, quiero agradecer a Dios esta oportunidad que me concede una vez más de poder llegar hasta ustedes deseando las más ricas y abundantes bendiciones. Yo quiero hacer una oración por usted. Si usted quiere, puede cerrar sus ojos allá donde está y hacer esta oración conmigo. Soberano Dios Todopoderoso, te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración es para ti. Señor, yo te reconozco que tú eres mi autoridad, que tú eres mi amo, soberano y máxima autoridad, Señor. Yo te doy gloria, Dios mío. Ayúdame, Dios mío, a respetar todos los preceptos, todas las leyes, Señor. Ayúdame, Señor. Extiende tu mano de misericordia a mí, Dios mío, a mi hogar, a mi familia, pero también al hermano, al amigo, Señor, que está viendo este video. Señor, que seas tú obrando, ayudándonos a ser cada día mejor y a respetar a nuestras autoridades. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.